doctora Luz Pacheco Serga, presidenta del Tribunal Constitucional, quien es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú y doctora en Derecho por la Universidad de Navarra, y ha sido funcionaria del Instituto de Defensa del Consumidor en las ciudades de Piura y Lambayeque, y posteriormente vocal de la primera sala del Tribunal Constitucional de Fiscalización Laboral. En el 2022 fue elegida como magistrada del Tribunal Constitucional y, por lo demás, magistrados como vicepresidenta, y en septiembre del 2024 fue elegida como presidenta del Tribunal Constitucional. Es profesora emérita de la Universidad de Piura, en la que ha impartido las asignaturas de Derecho al Trabajo, Argumentación Jurídica e Instrucción al Derecho en los campos de Piura y Lima. Su área de investigación es el respeto a la dignidad humana y a los derechos fundamentales, y en particular en el ámbito laboral. Ha impartido docencia en universidades de España e Italia y es autora de diversos artículos en revistas científicas de ámbito nacional e internacional. Y sin más preámbulos, dejamos en el uso de la palabra a nuestra querida presidenta del Tribunal Constitucional. Bueno, muy buenas tardes nuevamente con todos los presentes. Para mí es también una gran alegría poder estar en esta ciudad, a la que le tengo un cariño especial por haber vivido 10 años en ella. No tengo ese carnet, ¿cómo se dice? No, pasaporte, pero no, mentira, sí tengo pasaporte. Tengo pasaporte cuando vine la primera vez y después, hace como unos 2 años, me lo actualizaron. Así que estoy al día, ¿no? Y realmente creo que Arequipa, como bien dice ahí en este portal de Yanaguara, no en vano se nace al pie de un volcán, ¿no? Deja una marca, creo, muy grande en las personas al ver tantas virtudes, tantas cualidades de quienes son originarios de esta tierra o de a los alrededores, porque sí, Arequipa siempre se ha caracterizado por ese empuje y por, como dice también el himno de Arequipa, ¿no? Esta heroica, ¿no? Yo me confundí y decía, entonemos este himno a la blanca, y yo decía a la blanca y hermosa ciudad, decía al comienzo, hasta que ya me di cuenta que era heroica ciudad, ¿no? Y es que es cierto, ¿no? En Arequipa pasan muchas cosas bonitas. Y yo agradezco también la presentación de la doctora Iris, que es la representante del tribunal aquí en Arequipa, y que hace una labor importante para mantener viva esta misión que tiene el tribunal de dar docencia. También el Centro de Estudios Constitucionales, como han mencionado, están aquí 2 de los directores, 3 de los directores, también está la doctora Candelaria, y que me acompaña en la mesa porque ella hará al final un resumen de esta presentación. Creo que mi entrada fue un poco rápida y no les dio tiempo a coordinar ese detalle conmigo, pero sí quería ser puntual con ustedes también porque considero que la puntualidad es un factor de respeto para los demás. Se ha dicho que voy a hablar del foro laboral en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, es cierto, pero no me voy a quedar solamente en el aspecto laboral, que es, sí, como también se ha mencionado, un aspecto fundamental en mi formación académica y profesional, porque he ejercido muchos años en esas áreas, sino también porque creo que la protección de la maternidad tiene que darse en todos los ámbitos, no solo en el nivel del trabajo dependiente. Entonces, pasando a materia, lo primero que quería considerar, vamos a ver que esto no funcione, sí, es esa evolución que hemos experimentado quienes empezamos a trabajar en el siglo pasado y seguimos ahora. Y la mujer ha tenido que romper muchos moldes porque se consideraba que ella estaba, al menos en el mundo occidental, ¿no? Estaba simplemente creada para estar en el seno del hogar y nada más, con honrosas excepciones, ¿no? Porque yo tengo un libro muy interesante de la condición femenina en la Edad Media en Europa, y uno descubre que había mujeres muy brillantes en la universidad, reinas,
la reina Isabel Católica, Isabel la Católica. Es decir, hay muchas mujeres que han tenido papeles preponderantes, pero no eran la mayoría, ¿no? Eran como las piezas extrañas, ¿no? Se consideraba que la mayoría, ¿no?, lo que tenía que hacer era aprender a hacer todas las labores de la casa y con eso ya cumplía su función en la vida. Pero el siglo XX ha logrado un cambio de mentalidad que ha sido paulatino. A comienzos del siglo pasado, las mujeres empezaron a laborar 1800 y pico, 1910, primeros años antes o durante la Primera Guerra Mundial, y había muchos hombres que se fueron a la guerra, y por eso mismo habían menos hombres que mujeres. ¿Y cuál era la obra de mano barata? La mujer. O sea, el hombre exigía más, la mujer con que le pagaran algo y ayudar en la casa ya se sentía contenta, entre comillas, porque quería ayudar a sus hijos y a su familia, y también los niños. Por eso imagínense que en 1840, parece que es en un acta en Inglaterra, se encontraron que habían niños de 3 años en fábricas que hacían fósforos, porque los chiquitos lo ponían a llenar las cáscaras de fósforos, ¿no?, como si fuera un juego. Y había una mortandad infantil terrible porque no jugaban ni veían el sol, sino estaban todo el tiempo en las fábricas. En fin, o sea, fue un paso difícil, doloroso para muchísimas mujeres. Dieron su vida algunos en defensa de mejores condiciones de trabajo y de mejores remuneraciones. Entonces, cuando ya se empezó a aceptar que la mujer trabajara fuera de la casa, todavía había la mentalidad, y yo pienso que parte de eso habría que conservar, que la mujer es un ser valioso, delicado, que hay que cuidar. Pienso que eso es bonito en la sociedad, pero con límites, porque no somos pues de porcelana que nos rompemos. A veces en el dolor la mujer es más fuerte que el hombre, hasta en una gripe, creo, tengo entendido, ¿no?, que hacen más tragedia a veces el varón que la mujer. Pero en fin, fuera de eso, sí, la naturaleza femenina está muy hecha al dolor, precisamente porque es la que da luz y tiene que llevar el embarazo y el parto, que son momentos dolorosos. Dicen, cuando un hombre tiene un cólico renal, que ya casi se muere, ¿no? Y el dolor puede ser parecido al que se tiene en el parto en algún momento. Entonces, con eso que quiero poner de relieve, que la mujer es un ser humano fuerte, pero sí es un modo de ser distinto al masculino. Entonces, cuando empezó a trabajar fuera, los hombres, yo pienso que con una buena mentalidad, no por un machismo patriarcal, ¿no?, de esas cosas que se suelen decir, sino porque precisamente valoraban a la mujer, consideraron que no debía trabajar, por ejemplo, de noche, no debía trabajar en la vía pública, no debía trabajar en una mina. ¿Por qué? Porque consideraban que su naturaleza era más frágil, ¿no? Inclusive se dio una ley en 1930, me parece que era, de la obligación que tenían las empresas de poner una silla donde trabajaran mujeres, ¿no?, porque también se había estudiado que estar de pie tantas horas hace daño y que la mujer era más débil. Pero también está comprobado hoy en día, siglo XXI, que estar de pie tantas horas hace daño al varón y a la mujer, ¿no? Entonces, hay cosas que digo, en un momento fueron entendibles, comprensibles, pero que no eran razonables cuando fue pasando el tiempo, y se dieron cuenta que si alguien quería trabajar, una mujer de noche, yo recuerdo cuando trabajaba acá en Arequipa, en ese tiempo todavía estaba vigente un convenio internacional de la OIT que justamente prohibía estas cosas, ¿no?, porque buscaban una mayor protección de la mujer. Entonces, cuando habían 3 turnos para trabajar, ellas no podían trabajar. Ellas querían trabajar porque el turno de noche se pagaba mucho mejor que el del día. Entonces ellas pedían, pero era ilegal hacerlo, ¿no? Y a veces algún supervisor por ahí, no digo dónde ni en qué empresa, pero a veces en la mañana yo regresaba a mi turno normal de trabajo en la mañana y me encontraba una trabajadora con cara así, agotada, y decía, ¿pero qué ha pasado? ¿Por qué tiene esa cara? No, doctor, es que anoche nos quedamos. ¿Pero cómo que se han quedado si no pueden trabajar de noche? Nos escondieron en el baño, hasta que se fueron todos los funcionarios y nos sacaron ¿Por qué? Porque querían sacar un turno de noche, ¿no? Entonces ya después ya vieron cómo se les pagó, pero eso no se podía hacer. Entonces, ¿qué lograba eso? En vez de ser una ayuda a la mujer, era un problema, ¿no? Porque nos impedían o se encarecía la mano de obra femenina. O si uno despedía a una mujer, estuviera no embarazada, había que pagar mucha mayor indemnización que si fuera un varón. Entonces llegó un momento que esto pues ya no se podía soportar. De ahí que el Perú también denunciara algunos convenios de la OIT que impedían el trabajo de noche, el trabajo en esos campamentos mineros o en la vía pública, ¿no? Ahora hay mujeres que manejan ómnibus, no solo lo manejan, en España de hace años, recuerdo un bus
inmenso, la chofer que lo manejaba, ella también lo limpiaba, hacía todo. Entonces, si bien la OIT hizo muy buenas cosas, como fue dar el permiso pre y postnatal, permitir que hubiera un tiempo de descanso, que no se lo daba al hombre, porque la maternidad exige un esfuerzo no solo en el momento del parto y del embarazo, los últimos días, sino también de atención al recién nacido, ¿no? Que no lo hace igual el hombre, ¿no? Por algo alguien es papá y el otro es mamá, es distinto. Entonces, más bien lo que ya se fue trabajando a partir de la segunda mitad del siglo XX fue a igual trabajo, igual remuneración. Y que la protección a la mujer no tenía que ser por ser mujer, sino por ser madre, que es distinto, porque la maternidad es lo que hace que haya una circunstancia diferente. Por eso en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo existe la disposición de que una madre, una mujer embarazada, puede pedir un cambio de ocupación si demuestra que esa ocupación le puede reportar un daño al niño por nacer. No a ella, sino al niño. Entonces, eso no lo va a tener el varón, pues aunque va a ser el padre, porque jamás. Entonces, la diversidad en las normas no significa una discriminación mala, no, es la que corresponde a la realidad de los hechos, ¿no? Y de las personas. Entonces, como decía antes, hemos denunciado en varios de estos convenios y ahora más bien se trabaja en esta línea de únicamente proteger la maternidad, ¿no? Lo dice la Constitución, que hay un particular deber del Estado y de la comunidad de proteger a la madre trabajadora, al niño por nacer, ¿no? Y esto pues también, o sea, al niño, ¿no? Por eso también decía antes que hay estas leyes que protegen incluso a la mujer embarazada, ¿no? Cara al riesgo laboral. Entonces, este esfuerzo, esta lucha para conseguir la igualdad de remuneraciones, teniendo en cuenta que la diferencia que puede haber en ciertos trabajos serán de naturaleza física para que haya diferencia de remuneración, porque salvo que una mujer haga pesas y sea, no sé, pues, ¿no?, que haga fisiculturismo, normalmente cargar 80 kilos para una mujer o 50 le demanda mucho mayor esfuerzo que a un varón. Entonces puede haber tipos de trabajo que por la ocupación en sí se puede pagar distinto, pero pues, a igual trabajo, igual remuneración. Pero teniendo en cuenta esas diferencias también de la antropología de las personas, ¿no? En esta línea, entonces, la protección de la maternidad, ¿qué cosa es lo que ha logrado en nuestro país? Decían las leyes laborales, hasta cumplido el año de lactancia, la mujer tenía una protección especial, se podría decir, reforzada, pero particularmente en los 90 días desde que ha dado a luz. Entonces, ¿qué ocurría? Si una mujer era despedida, estando embarazada, no se podía ordenar su reincorporación en el sector público, porque, al menos desde el tribunal. ¿Por qué? Porque desde que había sido despedida hasta que llegaba al tribunal habían transcurrido 3, 4 años. Entonces ya no había pasado el año de lactancia. Decían, no, ya no se le puede reponer. Y se consideraba que no se podían pagar las remuneraciones devengadas desde que la despidieron hasta que la repusieron, si es que se reponía, porque eso significaba, pensaban, un resarcimiento, una indemnización. Pero yo desde siempre he pensado que eso no es resarcimiento, y ojalá que estemos de acuerdo, y si no, lo podemos conversar, porque no se trata de indemnizar por el despido, se trata de decir, señores, ¿qué hace una acción de amparo? Se trata de retrotraer la situación hasta antes de la vulneración del derecho. Si una mujer estaba trabajando y la despiden por estar embarazada o por haber tenido un hijo, es un acto nulo, porque es violatorio de derechos fundamentales. Entonces, ¿qué es lo que corresponde? Señor, tú tendrías que haber seguido ganando tu remuneración. Esto ha sido un abuso al empleador. Si no ha trabajado la persona no es porque no haya querido, es porque no le han dejado. Otra cosa será que demande indemnización por el daño moral o las otras situaciones que se hayan podido desarrollar, ¿no? Sin embargo, esta decisión de no poder reincorporar a la persona en el sector público traía como consecuencia siempre truncar el desarrollo profesional de una mujer, ¿no?, de una madre, ¿no?, que había decidido atender a sus hijos y además trabajar para ayudar al sostenimiento del hogar. Fíjense que el trabajar, ¿no?, elegir un puesto, una profesión, para todos supone una elección personalísima, ¿no? O sea, cuando yo digo quiero estudiar esto, quiero trabajar aquí, hay
de por medio grandes ideales de cada quien. Yo ahí me veo realizada, o sea, por eso se dice en la Constitución que el trabajo es un medio de realización de la persona, no solamente para ganar plata. Los que tenemos más años, tenemos experiencia, que aunque te paguen muy bien, si te tratan muy mal, te cambias de trabajo. Porque uno lo que más aspira es a un ambiente cordial de trabajo, de desarrollo, que te consideren en el buen sentido, que tengas oportunidades de crecimiento intelectual, en fin. Entonces la plata no es importante, pero no es la razón más importante para trabajar. Entonces, truncar a una persona en su trabajo solo porque eligió ser madre es la mayor injusticia que podía cometer, y yo siempre lo había visto así, ¿no? Y cada quien tiene, pues, por eso el derecho de elegir dónde y cuándo trabajar. Y eso una madre, ¿no? Una mujer que es madre, tiene también que tener esa facultad. Por eso la remuneración, como dice la Constitución, tenía que ser justa, tendría que ser equitativa, no solo para el trabajador, sino para su familia. De tal manera que la decisión de trabajar de uno de los cónyuges sea porque quiere, no porque necesite. Porque entonces, normalmente es porque uno necesita, normalmente. La gente que, normalmente, ¿no? Porque también hay caracteres, hay señoras que teniendo suficientes ingresos, no dice, yo quiero trabajar porque si me quedo todo el día en la casa, me muero, ¿no? Puedo ahorcar a mis hijos porque me desespero de estar encerrada entre cuatro paredes. Viva la libertad, ¿no? Lo importante es que atienda bien a sus hijos, atienda, por supuesto, también a su marido, como él tendrá que atenderla a ella, y entre los dos, padre y madre, sacan adelante el hogar. Entonces, todo este contorno que hay en torno al trabajo no se puede perder de vista, sino más bien hacer hincapié cuando se trata de truncar el desarrollo o la proyección profesional de una madre. Entonces, yo he comentado justo esta mañana, a raíz de otra actividad en la que estuve, dos experiencias, cuando la otra no la comenté, pero dos experiencias que a mí me marcaron. Una de una mujer obrera que, para que no se dieran cuenta los empleadores que estaba embarazada, se fajó los 9 meses. Los 9 meses. Y fue a trabajar hasta el día anterior a dar a luz. Y al día siguiente se presentó en el trabajo. Y cuando le preguntó ¿pero qué has hecho para que no se note? Me he fajado. ¿Pero por qué? Porque es que si se dan cuenta que uno está embarazada, o no te renuevan el contrato o te despiden. Y yo necesito trabajar por mi hijo. ¿Y dónde has dejado a tu hijo? Con una vecina. ¿Cómo un niño recién nacido lo puedes dejar con una vecina? ¿Qué clase de ciudadanos estamos formando como empresarios si dejamos que una madre deje al hijo y que el hijo crezca con una vecina sin el calor que necesita el niño recién nacido para poder enfrentar lo que supone el cambio de estar dentro de la madre afuera? Acá hay un sitio si quiere, señor. Y creo que ahí también. Aquí, bueno, los dos. Bueno, acá también hay sitio. Entonces le decía que eso a mí fue una de las razones que me movió a querer ser parte del Tribunal Constitucional, ¿no? Es decir, esta discriminación contra la madre trabajadora no puede seguir. Hay que hacer algo para que pueda recuperar no solamente, por decir así, un dinero, no, el poder seguir trabajando. Eso me parecía y me sigue pareciendo fundamental. Y con respecto a la remuneración, también, eso sí tuve la experiencia solo al comienzo de mi trabajo, ¿eh? Después ya nunca, la verdad nunca. Más bien todo lo contrario. Que era una época difícil, época del terrorismo, yo tenía a mi cargo el personal, me dijeron que el secretario del sindicato era de Sendero Luminoso y que entonces tuviera cuidado, que cambiara de ruta cada día para ir al trabajo, que cambiara de auto. Yo no era millonaria ni tenía tantas amistades que pudiera cambiar de auto cada día, ¿no? O me dijeron, entonces aprende a usar un arma. Le dije, tampoco, no voy a matar a nadie, ¿no? O sea, no entra en mis planes matar a alguien para poder seguir trabajando, ¿no? A Dios gracias no me mataron, aquí estoy, ¿no? Pero era una situación difícil porque yo tenía que negociar con los trabajadores y a veces no podía dar el aumento que me pedían porque me lo negaba el gerente administrativo. Y un día me di cuenta que el gerente administrativo ganaba más que yo. Entonces fui donde el gerente general y le dije, bueno, ¿cómo es eso? ¿Por qué gana él más que yo si somos los dos gerentes de área? No, Luz, me dijo, es que tú no paras la olla. Dígame si eso puede ser una respuesta. Tú no paras la olla. O sea, el sueldo de la mujer era una contribución, pero no la responsable del hogar familiar.
O sea, esa no es la razón para una remuneración, ¿no? Y además le dije, yo tengo que dar la cara cuando el otro no quiere dar la plata, ¿no? Y que es conmigo que la gente tiene el pleito cuando yo sí se los quisiera dar, ¿no? Entonces, no, a Dios gracias que se solucionó. Digo, fue la única vez que yo noté esa discriminación, pero después no, nunca he tenido problema por ser mujer en ningún trabajo que he tenido, ni en el sector público ni en el privado, al contrario. Y si bien es cierto, todavía nos falta bastantes cosas por ganar, pero creo que nuestro país va en una línea muy positiva de reconocimiento de la mujer. Esta mañana también lo pensaba, ¿no? Si se ponen a pensar, ¿no? Que fue lo que decía esta mañana, ¿quién está al frente quién ocupa la presidencia de la República? Una mujer. ¿Quién tiene la Fiscalía de la Nación? Una mujer. ¿Quién tiene la presidencia del Poder Judicial? Una mujer. Y yo acá. O sea, ¿no? Entonces, como comentaba como magistrado, creo que con los años decíamos la cuota de género va a ser para los hombres, ¿no? Al paso que vamos, ¿no? Y no sé si a ustedes, para mí me llegó por WhatsApp un mensaje que me hizo mucha gracia que decía, ¿cómo decía? ¿Cuál es el primero? Igual el orden está mal, ¿no? Pero decía algo así como Toledo en la cárcel y su esposa Ileán en Israel, PPK en la cárcel y su esposa en Estados Unidos. Señor Humala en la cárcel y su esposa en Brasil. Señores, esto es violencia de género. Bueno, o sea, no podemos ser también gente, como pienso en estas cosas de las mujeres, de ser víctimas, ¿no? Tener mentalidad de víctima. Al contrario, ¿no? Hay que tener mentalidad de liderazgo. La gente que se considera víctima, que todo el día se queja, ¿no? Recuerdan el Día de la Mujer, este año, el año pasado, que tuve la ocasión de participar en unos conversatorios con una persona que era de otro país, era todo virtual, con una corte del interior del país. Y entonces yo hablé primero y la verdad siempre hablo en positivo, porque creo que no podemos mirar el pasado y llorar todo el día, ¿no? Ay, ¿cómo es posible? ¿No? Bueno, sí, ha habido errores, pero estamos avanzando, ¿no? Hay mucha gente hoy en día que el varón ve la casa y la mujer es la que trabaja afuera. ¿Por qué? Porque el sueldo de ellas es mejor que el de él y los dos se dan cuenta que lo más importante son los hijos, ¿no? Que no pueden estar solos, si es que se puede, ¿no? Entonces, creo que eso es importante ponerlo en manifiesto. Y después empezó a hablar la otra señora que dijo, bueno, hoy día 8 de marzo no hay nada que celebrar, no hay por qué felicitarse, no hay que dar una rosa. Tenemos que lamentarnos del atropello a las mujeres. ¿No? Vamos a llorar todos aquí, ¿no? Y lamentarnos eternamente, eso no puede ser, ¿no? Esa mentalidad tan negativa, ¿no? La sociedad patriarcal, machista, bueno, hay gente que tiene esa mentalidad lamentablemente, pero a mi modo de ver no es la mayoría. No va siendo la mayoría a la medida que se va culturizando, ¿no? Pero en fin, no me quiero desviar. A lo que quería llegar era esto, de que es importantísimo el trabajo, lo es para la mujer, que hay que poner fin a esta discriminación porque se es madre. Entonces, si tenemos claro, al menos para mí lo es, que si a una mujer la despiden por ejercer un derecho, que es tener un hijo, ¿no? Aunque el hijo en sí no sea un derecho, porque el hijo es un regalo, pero si lo tiene, pues no, pues, o sea, no te pueden pues por eso malograr la vida, ¿no? Entonces, ¿qué hubo en el año 2021? Que ya es más cercano. Una ley que establecía, si bien en la última dice, ¿no? Que el embarazo, o sea, despedir por motivo del embarazo es un despido nulo, por tanto, no tiene efectos y te tienen que reponer. Pero para eso era necesario una comunicación documental al empleador. Entonces, ¿qué tenía esto de efecto? Que si, por ejemplo, la señora estaba embarazada y era a todas luces que estaba embarazada, o lo había comentado, ¡ay, tengo 3, 4 meses de embarazo! No se notaba, pero lo sabía todo el mundo, y justo después a la semana le llega el despido, ¿no? Entonces, bueno, en esos casos hay de por medio una discriminación, aunque no se diga expresamente. Por eso yo pensaba que esto no daba la suficiente protección a la mujer. Eso es la ley 31.1521. Entonces, inicialmente yo empecé a hacer votos singulares con respecto a este derecho de la mujer a ser readmitida y a que le pagaran los devengados, pero los demás magistrados son también conscientes de este atropello que sufren las madres en los trabajos, y a Dios gracias, a finales de año
me secundaron en esta que fue la primera sentencia, que es antigua ya porque es 2021, que la resolvimos en el 2023, me parece, o finales de 2022, ya no recuerdo bien. Y ahí, ¿qué fue lo que nos pusimos felizmente de acuerdo, ¿no? Que había que tener en cuenta el convenio 183 de la OIT, ¿no? Que en el artículo 8 dice que se prohíbe al empleador que despida a una mujer que esté embarazada. No dice que haya comunicado que esté embarazada. Por tanto, la protección que da este convenio ratificado por el Perú con una resolución legislativa es derecho nacional. Hay que cumplirlo de parte de los jueces. Entonces, la protección es objetiva, no subjetiva. No si conoces, la proteges, si no la conoces, no. Si está embarazada, la tienes que proteger. No puedes despedirla libremente. Y ahí acuñamos el término que se usa en el derecho comparado del fuero laboral, ¿no? O fuero maternal, perdón. Fuero laboral es fuero sindical es el del sindicato, ¿no? Entonces, ¿qué es el fuero maternal? ¿O qué implicancias tiene? Impide al empleador poner fin al contrato de trabajo unilateralmente, ya sea el despido o la no renovación del contrato, excepto por motivos que no estén relacionados con el embarazo, el nacimiento del hijo y sus consecuencias o la lactancia. La carga de la prueba de los motivos del despido no deben estar relacionados con el embarazo o ese nacimiento de los hijos, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene que demostrar el empleador, que le ha despedido porque no rinde, le he despedido porque ha cometido falta grave, le he despedido porque la causa objetiva que justificó su contratación ya no existe. Pero si no hay eso, se presume en principio que se le despide por estar embarazada. Y entonces, a raíz de esta decisión nuestra, de verdad yo creo que han disminuido las acciones de amparo por esta razón. Nos encontramos en otro expediente el caso de una señora que había formado parte de un proyecto del Estado para una obra determinada, y a la hora que terminó la obra, la señora le dijeron que ella se extinguía su contrato porque había acabado la obra. Entonces dijo, no señores, no se puede extinguir mi contrato porque yo estoy embarazada. Bueno, eso era absurdo, porque la obra había terminado para todos, y no porque ella esté embarazada iba a hacer ella qué cosa, ¿no? Si ya el proyecto había terminado. Entonces, ahí también aclaramos eso, que si la causa objetiva que había justificado la contratación ya no existía, no hay lugar a esta protección. Y que en todo caso, en esa situación además, todos habían sido cesados, no solamente ella, ¿no? Ahora, existe el presidente Boatuco que dice que no cabe la reincorporación, pero eso es cuando es despido arbitrario. Aquí estamos ante despido nulo, ¿no? Nulo, o sea, sin eficacia jurídica. Entonces, fue la primera vez en la historia del tribunal, primera vez que se reconoció el derecho a cobrar los devengados, porque ustedes imagínense, 5 años de juicio, desde el primer instancia, o sea, primero, a lo mejor el juicio en el ámbito laboral, de ahí el recurso de agravio constitucional, todo en el Tribunal Constitucional, pasan 5 años por lo menos, a veces, y entonces allí nosotros le decíamos, la han despedido mal, decía el tribunal, usted no debería ser despedida, deberían de pagarle los devengados, pero vaya usted al Poder Judicial a hacer un juicio para que se los paguen. O sea, era un calvario, era no terminar nunca. Entonces dijimos, no señores, aquí les pagamos de una vez los devengados. Y además tuvimos en cuenta para esa decisión el convenio 156 de la OIT, que también está ratificado por el Perú, sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, que este convenio dice expresamente que no puede ser motivo para la extinción del vínculo las responsabilidades familiares asumidas por un trabajador, ¿no? Bueno, entonces nosotros ordenamos la reposición, aunque ya había pasado con creces el año de la lactancia, ¿no? Y nuestra decisión, aquí le he copiado, ¿no? Era declarar fundada la demanda, ¿no? Por haber habido esta discriminación a esta persona, ¿no? Y en general, ¿no? Y lo que me parece a mí más importante, bueno, la discriminación, la igualdad, etcétera, dice acá, ordenar la reposición en el puesto igual o similar, porque puede ser que ya no existiera, o sea, una de similar categoría. Pero teníamos también en el sector público y en cualquier sitio que respetar la meritocracia. Entonces, ¿qué pasaba si nosotros a una persona que estaba con locación de servicios, que era este caso, era una señora que era técnica en enfermería, trabajaba en el servicio de emergencia del hospital, del Estado, se había hecho todas las ecografías y todos los controles en ese hospital, ¿no? Y cuando ya estaba cerca de dar a luz, ahí la despidieron.
Le cortaron el contrato de locación de servicios. Y la señora estaba sujeta a los horarios de las guardias, o sea, tenía todas las pruebas de la subordinación. No era un verdadero contrato de locación de servicios. Entonces era un contrato desnaturalizado. Pero ¿qué problema hay en esos casos? Que no existe una plaza en el cuadro de asignación de personal que esté presupuestada por el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, ¿de dónde le pagas a la persona? O sea, no existe esa plaza, entonces el Estado no te da la plata para esa. Pero bueno, dijimos, está desnaturalizado, tiene que asumirlo el Estado, pero la persona no puede quedarse solo porque ha sido madre, tiene que quedarse porque tiene los méritos. Entonces, por eso añadimos, se quedará en el puesto hasta que la plaza esa salga a concurso, o sea, tenga ya una providencia como corresponde, y la trabajadora gane el concurso. Si no lo gana o no se presenta al concurso, se extingue el contrato. No hay ninguna indemnización de por medio. Nos parecía que un modo de por un lado, cuidar la meritocracia y también el derecho de las madres, ¿no? Bueno, esa fue una decisión que fue para mí muy importante y de ahí ya hemos tenido muchas otras. En la misma línea, por ejemplo, tuvimos el caso de una señora, igual despedida, embarazada, no sabía otras causales, pero era trabajadora de confianza. Entonces, ¿cuál era la duda? ¿Cómo le impongo yo a un empleador tener un trabajador de confianza cuando no le tiene confianza? Eso no se puede, a mí me parece que no se puede hacer. Entonces, ¿qué decidimos? Decidimos que tenía derecho a la reposición, pero la permanencia en el puesto ya no era por un concurso, era porque el empleador le renovara la confianza. Perdón. Entonces era probable que el empleador no se la renovara porque ya la había despedido, era probable. ¿Pero qué ganaba? Los devengados. Por lo menos le iban a pagar todo lo que no le habían pagado en esos años que le habían dejado fuera injustamente, ¿no? Pero salvábamos también el derecho del empleador, ya sea privado o público, de no tener una persona en la que no tiene confianza. Entonces, en este segundo expediente ya no es en materia laboral, sino más bien ha sido en la línea de evitar la discriminación, porque yo entiendo, ¿no? Si yo de verdad trabajo por la no discriminación, no puede ser solo para las mujeres, tiene que ser para todos, hombres y mujeres. Donde yo encuentro una desigualdad injusta, contraria al orden constitucional, hay que tratar de eliminarla. Entonces, en este expediente más bien era una discriminación subjetiva. ¿En qué sentido? Se refiere al derecho a la pensión, que está regulado en un decreto legislativo 1990, que es del año 1973. ¿Hace cuántos años de esto? A ver, díganme. 52, efectivamente, pues estamos en el año 2025, o sea, 52 años. Hace 52 años, ¿quiénes trabajaban más fuera de la casa? ¿Los varones o las mujeres? Los varones. Entonces, claro, ¿cómo se concibió la ley? Se concibió en base al pensionista varón cuya esposa normalmente no trabajaba y se moría el marido y no tenía cómo vivir. Entonces se privó por eso, no solamente pensión para el pensionista, sino pensión de viudez y de orfandad también existe, ¿no? Entonces, esas son las dos pensiones que se llaman de sobrevivientes. ¿Qué se exigía si el pensionista era varón, el que había muerto? A la viuda no se le exigía ningún estado de salud determinado, pues estar sana o enferma. Y tenía, eso sí, que tener por lo menos 50 años para acceder a la pensión de viudez. ¿Pero qué pasaba si era varón? Pues al varón le exigían que fuera inválido o que fuera dependiente de la mujer, de la pensionista, o sea, que demostrara que él había sido dependiente de la pensionista, ¿no? Y tenía que ser mayor de 60 años. Claro, esto, siglo XXI, año 2000-2020, era un abuso. ¿Por qué? Porque el Estado no se tiene por qué quedar con el dinero de las aportaciones, sea de varón o sea de mujer quien haya aportado, ¿sí o no? Entonces, por eso nosotros decidimos, no señor, hay que darle ustedes, Poder Ejecutivo y Congreso, regulen de tal manera que esa medida que en un momento fue protectora para la mujer, ahora se ha vuelto discriminatoria en perjuicio de los hombres. Y tienen ustedes que conseguir igualar las exigencias o los requisitos para acceder a la pensión de sobrevivencia, de viudez, sea varón o sea mujer. Fíjense que este caso, bueno, eso fue la parte resolutoria, ¿no?
Ahí también declaramos fundada la demanda, no había pues igualdad en la ley, ¿no? Ante la ley, y declaramos inaplicable esto, ordenamos a la ONP que pagara y exhortamos ahí al Poder Legislativo y al Congreso para que esto lo regularan, que hasta ahora tengo entendido que no lo han hecho y vamos a ver qué podemos hacer para que lo hagan, ¿no? Porque es una discriminación que también entiendo que hay que ponerle término. Fíjense que no solo ocurrió acá, hace ya más de 20 años pasó lo mismo en España, el mismo problema. Y allí en España se llamó ese tipo de casos el caso de los viudos discriminados, ¿no? Y lograron un cambio también ellos a través de la jurisprudencia, ¿no? Y ahora sí se ha logrado distinto. Muy bien. Otro expediente, y ahí sí salimos de los dos campos que hemos visto antes, es muy particular, porque sí fue en perjuicio de la mujer, de alguna manera relacionado también con el ámbito laboral. Fue un amparo admitido porque consideramos que resultaba evidente en esta situación que se había violado el derecho a la intimidad y que había discriminación por razón de sexo, ¿no? Y que esto no era dable que se acudiera a la vía contenciosa administrativa porque el perjuicio era tan evidente que no se podía esperar todo ese juicio para nosotros pronunciarnos. ¿Qué había ocurrido? Era un matrimonio entre dos militares, vivían fuera de Lima los dos. El marido fue infiel y tuvo un hijo fuera del hogar. Entonces la militar decidió, bueno, no se pudieron ya seguir adelante, decidieron separarse y ella tenía una hija con ese señor, decidió venirse a vivir, me parece que a Lima, y aquí en Lima entabló relación con otra persona, militar también. El militar con el que entabló la relación también era casado, o sea que eran doble adulterio, ¿no? Por aquí y por acá. Ya. ¿Pero qué pasó? Pasó que a la militar la destituyeron, ¿no? Le quitaron todo, o sea, la expulsaron del ejército por, aquí lo tengo en la sentencia, ¿no? De acuerdo, perdón, mejor eso no, primero lo digo yo, porque es un poco largo. O lo leas bien, Adriel, de la primera fila porque están más cerca que yo. ¿Quién lo puede leer? ¿Nadie? ¿Tú lo podrías leer? De acuerdo con lo descrito, en el caso concreto, la recurrente fue sancionada porque se le atribuyó que en su condición de oficial subalterna mantuvo una relación sentimental con un integrante del ejército peruano. Ello pese a encontrarse casada con otro miembro de la misma institución castrense. Conducta que fue tipificada como falta grave por la emplazada a tenor de la Ley 29.131, Ley del Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas, modificada por el Decreto Legislativo 1145, anexo 3, infracción muy grave, índice 11.1 conducta impropia, infracción 1, motivar o influenciar en cualquier forma o cometer actos contrarios a la disciplina. Bien, entonces, ¿qué es lo que nos parecía a nosotros absolutamente discriminatorio? ¿Por qué tenía que ser ella la que había sido la que motivó o influenció para que hubiera el segundo adulterio? Nada que ver. ¿Y saben cómo probó? Porque el marido fue el que la denunció y presentó las pruebas para que la sacaran del ejército. Ni a ninguno de los dos varones le hicieron nada. El marido siguió en el ejército, el adúltero con ella también siguió en el ejército, y a la única que sacaron fue a ella. ¿Y cómo había logrado él demostrar? Dice que le pagó a la nana de la niña y que pusiera cámaras dentro de la habitación para comprobar que estaba con el otro hombre. O sea, es una vulneración absoluta de la intimidad, ¿no? Entonces, claro, eso no voy a decir, no, que vaya al Consejo Administrativo, que normalmente se ven ahí este tipo de faltas. No, señores, aquí es una flagrante vulneración al derecho a la intimidad y a la discriminación. Que está mal de parte de los cuatro, pero lo que no pueden decir, porque no les consta, es que sea la mujer, porque a lo mejor fue el hombre el que empezó el asunto, ¿no? No digas que es la mujer la que siempre lo empieza, ¿no? Y una de las razones que dimos, que esa conducta, ¿no?, de decir que había influido ella en este señor, no guarda relación directa con las aptitudes que se requieren para el desarrollo de sus labores como capitán del ejército peruano. Me decía una persona, porque si el ejército te va a poner a considerar quién es fiel o infiel en su matrimonio, a lo mejor se queda con la cuarta parte de su personal. O sea,
¿no? O sea, eso no puede ser el criterio, ¿no? O sea, el criterio es otro, que está mal, que hay que corregir, que la gente hay que ser fiel, cuidar el matrimonio, totalmente de acuerdo, pero no cambiemos, ¿no?, las cosas de sitio. Entonces aquí, como pongo, las pruebas que ofrecieron fueron estas fotografías, sí, algunas en lugares públicos, un restaurante, que estaban en conductas pues cariñosas, ¿no?, esas parejas, ¿no?, pero después el CD, ¿no?, con los videos de dentro del hogar, ¿no? Entonces había habido todas estas vulneraciones a derechos fundamentales y por eso declaramos nula, ¿no?, la resolución por la que la habían sacado del ejército, y más bien ordenamos su reposición, ¿ya?, y en el nivel o grado que le correspondía en el momento en que fue sancionada. Aquí está, ¿no? Incluso que se reconozca como tiempo de servicio el periodo que estuvo indebidamente separada del ejército. Claro, porque si no también todo ese vacío de 3 años o 2 años, lo que había durado, ella era la única perjudicada frente al tiempo de servicios, que influye muchísimo en todo lo que es los ascensos militares. Este es un ejemplo ya distinto, es un expediente, como ven ustedes, de habeas corpus, ¿no?, que es un poco particular. Se trataba de una madre soltera condenada a 3 años de prisión suspendida por el delito de delito de colusión como cómplice primaria, junto con otros 2 señores, ¿no? Fueron sentenciados 3. Se estableció suspensión de la pena, o sea, por 2 años, ¿no?, y a ver cómo se comportaba ella. Tenía que ir cada 30 días a la comisaría, y la jueza ordenó que había que, en un momento dado dijo: señora, usted le habíamos dicho que la pena estaba suspendida, pero ahora no, usted va a tener que cumplir plena efectiva, tiene que ir a la cárcel porque no ha cumplido una de las reglas de conducta. ¿Cuál fue? No pagar el íntegro de la indemnización o de la reparación civil, que se había establecido. Como aquí pongo reglas de conducta, pago solidario de la reparación civil, que era 1.500.000 soles, que tenía que hacer en el plazo de 12 meses. Y tenía que hacerlo con sus bienes propios o libres, o sea, los que estuviera, ¿no? Pero tenía que pagar junto con los otros 2. ¿Y qué había ocurrido? Ella había pagado solo 2.000 soles. Los otros no habían pagado. No habían pagado los otros 2 señores. O se pagaron, creo que no llegaron ni a los 200 soles. O sea, la que había pagado más era ella. Era poquito, 2.000 frente a 1,5 millones, sí. Y además, bueno, sí se presentó a la comisaría. Pero ¿qué cosa tuvimos en cuenta? Que no tuvo en cuenta el juzgado. Ella decía: señores, en este último año, que me están acusando de pagar tan poco, tenía una hijita. Y yo soy madre soltera y tengo que atender todos los gastos de la niña. No me ha alcanzado más que para lo que he dado. Y si de verdad yo pienso lo que nos interesa es que pague, si la meto en la cárcel ya no va a pagar nada. Antes pagaba algo, ahora ya no paga nada. Es un poco, a mi modo de ver, como meter a la cárcel al hombre que no paga la pensión o a la mujer que no paga la pensión alimenticia. Si no te pagaba antes, menos te va a pagar en la cárcel. O sea, hay que ver, ¿no? Hay que ver qué es la mejor solución. Entonces, estando sola al frente del hogar, la niña de 1 año, ni 1 año tenía la pequeña, entonces además decía que era solidaria. O sea, ¿cómo no tiene en cuenta la jueza esta situación? Para más bien tener en cuenta que no podía meterla a ella en la cárcel, en todo caso que la metiera a los otros 2, porque la niña había que destinarla a un albergue, una niña de 1 año, ¿no? O sea, quitarle a la madre, quitarle todo, o sea, y la pena es que fuera jueza, ¿no? Bueno, todavía, con perdón, si fuera juez lo hubiera entendido más, pero que una mujer, ¿no?, a otra mujer no se ponga en su lugar, la verdad que es penoso, ¿no? Entonces, en la primera instancia, finalmente el juez, ahí sí, la jueza penal me estoy refiriendo, en la primera instancia el juez dijo fundada la demanda, ¿no? Pero en segunda instancia dijeron no, improcedente, ¿no? Porque es un asunto de legalidad ordinaria, no tenemos que meternos si la presión es efectiva, suspendiva, eso tiene que ver el juez. Muy bien, eso es en principio, pero aquí está de por medio el interés superior del niño. Y después también que la madre quiere cuidar a su hija, está pagando. Entonces, nosotros, como pongo acá, ¿no?, el Código Penal, el artículo 59, establece, ¿no?, que si durante el periodo de suspensión el condenado incumple con las reglas de conducta impuestas o fuera condenado por otro delito, el juez tendrá que decidir, según los casos, si la amonesta a la persona, si prorroga el periodo que había puesto de suspensión, o, en todo caso, si revoca la suspensión de la pena impuesta. Y no había hecho nada de esto, simplemente dijo no, de frente, adentro.
Es no tener en cuenta que en esa justicia tiene que tener todas las circunstancias, ¿no?, para poder decir qué cosa es lo justo en cada caso. Entonces, aquí también nuestra decisión, como he puesto, fue declarar fundada la demanda y declaramos nula esa decisión de la jueza y pedimos que fuera, más bien, volviera a considerar, teniendo en cuenta nuestras consideraciones, para decidir qué hacía con la situación de esta persona ante el nacimiento de su hija, el hecho de que hubiera pagado algo y que los otros no habían pagado nada. Creo que estas sentencias, ya no me quiero extender más, ponen de manifiesto que el interés que tenemos en el tribunal pues no se agota simplemente en despido o no despido, sino queremos luchar, esforzarnos, más que luchar, esforzarnos por cerrar cualquier brecha que pueda haber de discriminación contraria al orden constitucional. Porque sí hay una discriminación que tenemos que respetar. ¿Cuál? La que se basa en la situación desigual. Ya el tribunal ha dicho, ante supuestos iguales, igual decisión, pero ante supuestos desiguales, atender a cada uno según su realidad. Entonces, eso hay que tener en cuenta en todo, ¿no? Y pienso que también tenemos que tenerlo en cuenta en temas más delicados aún, como son, por ejemplo, estoy ahorita también considerando las circunstancias de eso que llaman el vientre de alquiler, la maternidad subrogada, los derechos del niño. O sea, la Convención del Niño dice que el niño tiene derecho a conocer a sus padres y a tratarlos. ¿Qué pasa en esos casos? Que el donante es anónimo del gameto femenino y masculino, que son dos señores y después es una tercera y resulta que es otro esposo los que se la quieren pasar como su hija. O sea, ¿dónde queda la identidad del niño, los derechos del niño? Es decir, y también de la madre, ¿no? Un dato interesante, con eso sí ya termino porque creo que es muy ilustrativo. Todos sabemos que el parentesco es de dos tipos, ¿no? ¿Cuáles? ¿Se acuerdan? Afinidad y consanguinidad. Uno dice, bueno, afinidad, sí, pues, por el matrimonio de los cónyuges, ok, pero consanguinidad, ay, sí, pues mi abuelito. Miren, cuando hay el embarazo, hay una autora, que es una doctora en bioquímica, o biología, no, bioquímica, no estoy segura, que se llama Natalia Moratalla, que hace un estudio de todo el proceso del embarazo, y entonces dice que durante el embarazo, el niño, el feto, intercambia células con su madre. Por eso una mujer embarazada se lee más joven, porque está renovando sus células con las células del niño. Y cuando ya nace el niño, la señora queda nuevamente embarazada, mezcla células de su primer hijo con el segundo. Por eso el vínculo consanguíneo no es un decir, es que es real. Uno tiene la sangre de sus hermanos, o sea, compartimos la misma sangre. Entonces, no son cosas pequeñas o accidentales. Entonces, a la hora de considerar esta realidad, ¿no?, familia, maternidad, cuidado, interés superior del niño, decía antes pues, que a lo mejor hay que enfrentarnos con una verdad que políticamente no será correcta para algunos, pero lo que nos toca como verdaderos juristas es defender la verdad de lo que son las personas, de lo que realmente son sus derechos y no simplemente de lo que alguien pueda considerar en un momento. Muchas gracias.